En esta lección, veremos una ecuación diferencial en la forma y' más p de x por y es igual a q de x veces y a la potencia de n, donde p de x y q de x son funciones continuas. Las ecuaciones de esta forma son llamadas ecuaciones de Bernoulli, y se pueden resolver usando la misma sustitución. Observe si n, el exponente n del lado derecho, es igual a 0 o 1, entonces la ecuación es lineal, que ya sabemos cómo resolver. Asumiremos que n es mayor que 1. Para el primer paso, dividirá ambos lados de la ecuación por y a la potencia de n simplificando, tenemos y para la potencia de n negativo multiplicado por y', más p de x veces y a la potencia de 1 menos n es igual a q de x. Ahora, realizaremos una sustitución dejando que v sea igual a y a la potencia de 1 menos n, donde n es el exponente original en el término y de la derecha, antes de dividirlo por y a la potencia de n. Y también fíjate en y tú la potencia de 1 menos n es el término, y que se multiplica por p de x aquí en la ecuación una vez dividimos por y el poder de n. El siguiente paso es acerca de la ecuación diferencial como un primer orden lineal ecuación diferencial en términos de v. Sin embargo, antes de hacer esto, necesitamos encontrar v' diferenciando ambos lados de la ecuación. V es igual a y a la potencia de 1 menos n con respecto a x, que he mostrado a continuación. Esto nos da que v' es igual a la cantidad 1 menos n, multiplicado por y a la potencia de 1 menos n menos 1, que nos da y a la potencia de n negativo multiplicado por y'. Y ahora voy a actuar sustitución en la ecuación, usando la ecuación de v'. Note y a la potencia de negativo n veces, y' es igual a v' dividido por la cantidad 1 menos n, o si queremos, 1 dividido por la cantidad 1 menos n veces v'. Sigamos adelante y realiza esa sustitución. Y finalmente, sabemos que y a la potencia de 1 menos n es igual a v. Observe ahora que tenemos un primer orden lineal de ecuación diferencial. Recuerde que 1 dividido por la cantidad 1 menos n es solo la constante. El siguiente paso sería resolver esta ecuación diferencial utilizando un factor integrador. Repasemos este proceso de nuevo con un ejemplo real. Resolvamos la inicial problema de valor, y' igual a 5 y veces e a la potencia de negativo 2x veces y a la potencia de negativo 2, con una condición inicial y de 0 igual a 2. Escribamos primero la ecuación diferencial en la forma correcta por restando 5 y en ambos lados. Observe que en este formulario podemos identificar que n es igual a menos 2. Entonces, si n es igual a negativo 2, sabemos que nuestra sustitución va a ser v igual a y a la potencia de 1 menos menos 2, que nos da v igual a y al cubo. Recuerde, también podemos identificar el cubo y dividiendo ambos lados de la ecuación por y a la potencia de menos 2, o multiplicar por y al cuadrado. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por y al cuadrado. Observe que esto nos da y al cuadrado, y' menos 5 y al cubo es igual a y al potencia de 2x negativo. Observe el segundo recorte a la derecha tiene una y en forma de cubo, que es lo que dijimos que igualaba v. El siguiente paso es encontrar v', pero diferenciando ambos lados de la ecuación con respecto a x, que da usa 505, 510 o v' iguales 3 años al cuadrado multiplicado por y'. Observe, en este caso, el primer recorte de la ecuación diferencial es y al cuadrado, y'. Así que o dividimos ambos lados de esta ecuación por 3, o si queremos una sustitución perfecta, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por 3. Sigamos adelante y hagámoslo. Multiplicar ambos lados por 3, tenemos 13 al cuadrado de y', menos 15 iguales al cubo. 13 a la potencia de 2x negativo. Y ahora realizando la sustitución, el primo y cuadrado de 3 y es v' y al cubo es igual a v. Ahora tenemos un primer pedido ecuación diferencial lineal, que podemos resolver usando un factor integrador. Y aquí están las notas sobre cómo hacerlo si necesita la revisión. Tomemos este diferencial ecuación en la siguiente diapositiva, y resuélvelo usando un factor integrador. Así que primero, observe que p de x es igual a menos 15 y, por lo tanto, la integración el factor r de x es igual a la potencia del integral de menos 15 de x. Lo que nos da r de x es igual a la potencia de menos 15x. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por e hasta la potencia de menos 15x. Ahora el lado izquierdo de la ecuación es igual a la derivada del factor integrador, y la variable dependiente de v, así que podemos escribir la izquierda lado como una derivada de a la potencia de menos 15x veces v, con respecto a x. En el lado derecho, nosotros también puede simplificar. E a la potencia de menos 15x veces e a la potencia de menos 2x es igual a e a la potencia de menos 17x. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación con respecto a x.
A la izquierda, la integral deshace la derivada, dejándonos con e al potencia de menos 15 veces v a la derecha. Necesitamos realizar la sustitución en u, que he mostrado aquí en azul. U es igual a menos 17x. Du es igual a 17 de x negativo, lo que indica que 510 es igual a 1/17 du negativo. Integrando, tenemos 3/17 veces menos e a la potencia de menos 17x más se recuerda. Esta constante c sí incluye la constante de la izquierda y la derecha. El siguiente paso es resolver la v. Sigamos adelante, y multipliquemos ambos lados de la ecuación por e a la potencia de 15x positivo, e a la potencia de 15x positivo por e a la potencia de menos 15x es igual a e al 0, que es 1. Así que a la izquierda tenemos v, a la derecha distribuyendo e a la potencia de 15x. Tenemos 3/17 negativos, e a la potencia de menos 2x más c veces e a la potencia de 15x. Antes de usar la condición inicial para encontrar c, necesitamos escribir la ecuación en términos de x y recuerde, v es igual a y al cubo, lo que nos da y al cubo es igual a negativo 3/17 e a la potencia de menos 2x más c veces e a la potencia de 15x. Uso de la inicial la condición y de 0 es igual a 2. Sustituimos 0 por x y 2 por y, simplificando, tenemos 8 es igual a menos 3/17 más c. Dándonos c es igual a 139/17. Así que ya casi hemos terminado. Ahora sabemos que IQV es igual a 3/17 negativo a la potencia de 2x negativo, más 139/17 veces c a la potencia de 15x. El último paso para resolver y es tomar la raíz cúbica de ambos lados, dándonos y en términos de x. Espero que esto te haya resultado útil.